Deja de enfocarte en el cómo. Deja de poner toda tu atención, energía, tiempo y esfuerzo en el cómo. Estás todo el día preguntándote cómo puedo llegar a mi realidad deseada, cómo puedo encontrar algo nuevo que provoque un cambio de realidad, cómo puedo tener esos objetivos que me gustaría materializar. Estás todo el día preguntándote cómo. Y déjame decirte una cosa, el cómo no depende de ti. El cómo cambiar la realidad, cómo construir resultados, cómo llegar a esos deseos, no depende de ti. No está en tu voluntad. Si no, ya lo hubieses hecho. Si tú ya hubieses sabido cómo llegar a tu realidad deseada, ¿no crees que ya hubieses llegado? ¿No crees que ya lo hubieses hecho? Claro que sí. Pero claro, cuando en realidad pensamos en esto, si ya supiéramos cómo llegar a nuestra realidad deseada, ya estaríamos ahí. Por lo tanto, si no estamos ahí es porque no sabemos cómo llegar a eso. Exacto. ¿Y por qué no sabemos cómo llegar a nuestra realidad deseada? Porque no es nuestra voluntad. Porque no depende de ti saber cómo llegar a eso, sino saber quién quieres ser. Tú ahora mismo todo tu foco lo ponías en el cómo. Y día y noche te pasabas buscando maneras, métodos, herramientas, formas de cómo tener esa realidad deseada, de cómo cambiar esa realidad y obtener esos deseos que llevas años queriendo materializar. Pero te das cuenta de que con el paso del tiempo las cosas no avanzan. Con el paso del tiempo cada vez estoy más perdido. Con el paso del tiempo cada vez tengo más información y menos resultados. Y todo está viniendo a raíz de estar poniendo todo tu foco en saber cómo llegar a esa realidad deseada, sin entender que eso no depende de ti. ¿Qué es lo que depende de ti? Saber quién quieres ser, no cómo eso va a llegar. Saber qué realidad, qué modelo de realidad te gustaría vivir, no cómo va a llegar ese modelo de realidad. Entonces tienes que invertir el foco. Tú ahora mismo lo estabas poniendo mal. Yo también en su momento obviamente lo puse mal. Cuando empezamos a emprender o cuando empezamos a querer una realidad distinta, lo primero que caemos, ¿vale? Debido al entorno es en pensar cómo vamos a llegar. Lo único que nos centramos es cómo vamos a llegar y qué es lo que tengo que hacer y cuál es el plan y cómo. Pero si realmente lo piensas, el cómo no tiene sentido. Porque si tú ya supieras cómo llegar a tu realidad deseada, ya hubieses llegado. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A que el cómo no depende de ti. A que el cómo construir tu realidad deseada no lo sabes tú. ¿Quién lo sabe? Punto número uno, el otro yo, es decir, tu versión elevada, tu intuición, ahora desarrollaremos todo. Punto dos, la persona que ya vive tu vida. La persona que ya está donde a ti te gustaría estar. La persona que ya es lo que a ti te gustaría ser. Ahí es donde tú encuentras los planes definidos para alcanzar los objetivos. Porque obviamente hay que tener un plan para llegar al objetivo, pero ese plan no lo creas tú. ¿Dónde estaba el problema? Que tú mismo querías crear el propio plan para llegar a tu realidad deseada. Pero si tú supieras cuáles son los planes para llegar a tu realidad deseada, ya hubieses llegado. Por lo tanto, tú no lo sabes. ¿Qué es lo único en lo que tenemos que enfocarnos? Es decir, ¿qué es lo único que tenemos que saber? ¿Quién queremos ser? ¿Qué es lo que quiero tener? Es lo único que tenemos que saber. Tenemos que olvidarnos del cómo, del cuándo, de qué manera, en qué momento. Todo eso está fuera de tu control. Todo eso no hay que prestarle atención. Hay que dejarlo ir. Hay que dejar de ponerle el foco ahí, porque no depende de ti. Donde único tienes que poner el foco es en quién quiero ser. Eso es lo primero que quiero que te metas en mente. Cambia el rol. Deja de preguntarte cómo y mejor enfócate en quién quiero ser. ¿Por qué? Porque una vez tú definas quién quiero ser, tú a raíz de ahí, de forma natural, creas planes definidos para materializar los resultados. Porque ahora mismo tú estás en ese trance en donde tienes todo lo que tú deseas en mente, lo mantienes como pensamiento dominante, lo quieres materializar, tienes un deseo ardiente, tal, pero siempre se queda ahí, en la manifestación, no llega a materializarse. Cuando lo que tú realmente quieres es la materialización. Tú no quieres vibrar alto, conectar con la frecuencia, elevar tu autoespiritualidad interna, conexión. Tú no quieres nada de eso. Tú lo que quieres es el cambio de realidad. ¿Y qué pasa? Que al tú querer eso, de forma inconsciente, estás todo el día buscando cómo hacerlo. Y eso es porque te han enseñado de mala manera. Tú, debido a tu entorno, a todo lo que has visto y escuchado, otras personas te han dicho que hay un método secreto que no sabes, que es el que necesitas. Hay otras personas que te han dicho que el cómo llegar a eso es lo importante. Pero claro, tú has prestado atención a esas personas y tu realidad es una mierda. Por lo tanto, ¿esas personas tenían la razón? No, estaban completamente equivocados. Por eso tú tienes frustración, angustia, preocupación y duda.
porque sigues buscando el cómo hacerlo, pero no has entendido que el cómo no depende de ti, si no ya hubiese llegado a tu realidad deseada. Yo al principio, en 2023, cuando estaba completamente perdido, yo me preguntaba cómo llegar a la vida que ahora mismo vivo. Yo decía, tío, ¿y cómo llego? ¿Y de qué manera? ¿Y cuándo llegará? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y todo el día frustrado y preocupado ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde encuentro la manera? Tal, tal, tal. Al final llegó un punto en donde me frustré por completo y me di cuenta de que no dependía de mí. De que no tenía que saber cómo llegar a eso, porque si no ya hubiese llegado. Entonces, a raíz de yo llegar a la conclusión y de entender realmente que no tengo que estar buscando formas ni maneras, sino que lo único que tengo que saber es quién quiero ser, empecé a reflexionar acerca de eso. Dije, ¿cómo es esto de que lo único que tengo que saber es quién quiero ser y que el cómo llegar a eso está fuera de mi control? Es decir, ocurre de forma natural. Yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Vale? Entonces, claro, ahora que miro en perspectiva, veo la realidad que tenía en 2023 y veo la realidad que ahora mismo tengo y me doy cuenta de que yo nunca supe cómo llegar a mi realidad deseada. Nunca supe cómo tener clientes con resultados de otro nivel. Nunca supe cómo tener una marca personal de impacto, de gente que me escuchara y que mi opinión valiera algo. Nunca supe cómo construir un físico ideal, cómo estar absolutamente en forma. Nunca supe cómo ganar miles de euros al mes con un negocio online de mi pasión y de lo que me gustaba. Nunca supe cómo tener estabilidad mental, emocional. Es decir, todo lo que ahora mismo vivo y tengo ya en posesión, nunca supe cómo conseguirlo. Pero sin embargo lo tengo. ¿Y por qué tengo todo aquello que siempre quise? Porque dejé de poner el foco en el cómo y me centré en ser. Me centré en convertirme en esa versión de mí y que los resultados vinieran por añadidura a raíz de crear planes naturales escuchando la intuición. Vamos a adentrarnos con esto, ¿vale? Porque los planes no hay que centrarse en ellos. Los planes, olvídate de los planes, de cómo llegar a la realidad deseada. A partir de ahora, eso ya no forma parte de tu vida. Eso ya, tú no vas a dejar más tiempo, más atención y más energía ahí. Te vas a olvidar de los planes. Te vas a centrar en los objetivos. Primero que nada, tienes que saber quién quieres ser. Yo lo tenía clarísimo. Quería ganar dinero con mi negocio online, quería tener clientes con resultados, quería estar en forma, quería tener estabilidad mental, emocional y quería proteger y proveer a los míos. Eso era lo que yo quería y es lo que ahora mismo tengo. En tan solo 1 año y medio, salto cuántico de otro nivel. ¿Por qué? Por todo lo que te voy a comentar en este vídeo, ¿vale? Entonces, tienes que dejar de enfocarte en que necesitas un plan. No necesitas un plan, lo único que necesitas es clarificar la imagen de lo que quieres construir. Esto no quiere decir, ¿vale? Importante aquí porque hay mucha... A ver, espera, aquí me está saltando una notificación. A ver, nada, no es importante. Esto no quiere decir que no necesites un plan para llegar a tu realidad deseada. Obviamente necesitas un plan, pero lo que quiero decir es que el plan no lo creas tú. El plan lo crea el otro yo. ¿Quién es el otro yo? Tu versión elevada, la inteligencia infinita, el universo, Dios, tu versión mejoradísima, tu versión increíble, la versión de ti que ya vive esa vida. Esa persona, ese universo, esa energía impersonal, eso es lo que crea tus planes definidos, no tú. Tu propio ego ahora mismo estaba saliendo y tú mismo te estabas diciendo a ti que ya sabías cómo llegar a tu realidad deseada. Pero los hechos hablan por sí solos. Tu realidad deseada no está. Tus resultados no llegan. Entonces tú no sabes cómo son. O sea, tú no sabes cuál es el plan, tú no sabes cómo llegar ahí. El único plan que necesitamos entender es creer firmemente que esos planes se crean a raíz del universo y de la inteligencia infinita. Entonces no tenemos que preocupar en saber cómo llegar, sino solo en saber quién queremos ser. Cuando tú sabes quién quieres ser, has empezado a funcionar la primera facultad de la imaginación, ¿vale? La imaginación es poner la imagen de aquello que quiero construir. Ese es el primer paso, imaginación. Una vez tú tienes la imagen de aquello que quieres construir, tú empiezas a conectar con esa inteligencia infinita. ¿Por qué? Porque la imaginación es el receptor de la inteligencia infinita. La única manera de acceder a esa quinta dimensión, a la supraconsciencia, a tu mejor versión, tu versión elevada, la única manera que tú tienes de meterte ya en esa vida que ya quisieras tener es con la imaginación. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, ¿qué pasa? Que de ahí a los planes hay un paso previo. Hay un paso importante que es donde todo el mundo falla. Cuando tú mantienes en la mente aquello que te gustaría tener, tú empiezas a tener pensamientos dominantes acerca de esa realidad, acerca de esa versión. Cuando yo puse en mente que quería esta realidad, yo empecé a mantener en la mente todo el rato esto. Además lo escribía, lo repetía, entonces como que mis pensamientos dominantes
Dejaron de ser de mi versión antigua y empezaron a ser de forma inconsciente de mi versión elevada, porque no paraba de repetírmelo a mí mismo, con el pensamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que a partir de ese pensamiento yo empecé a cambiar la percepción en el día a día. Es decir, dejé de percibir la realidad como la percibía mi versión antigua y empecé a percibir la realidad como los pensamientos dominantes que estaba teniendo. Es decir, como la imagen de lo que quería construir. Por lo tanto, mi percepción ahora era la percepción que tendría mi versión elevada, no la que tendría mi ego. Es la percepción que tendría la conciencia, no lo que tendría precisamente el diablo, lo que ahora mismo te frena, tu versión actual. Entonces, cuando pones en la imaginación la imagen y empiezas a identificarte con eso a raíz de repetirlo, tu percepción empieza a cambiar. ¿Vale? Entonces, cuando tu percepción empieza a cambiar, tú de forma natural, en tu propia voz interior, destellan planes que ocurren para ti. Es decir, vamos a explicarlo porque a lo mejor no se ha entendido. Cuando tú conectas con esa versión de ti, de forma natural, tu propia voz interior te dice todo lo que tienes que hacer. Es decir, los propios planes se crean de forma natural en base al cambio de percepción, en base a identificarte con la versión de ti que ya vive esa vida. La voz interior te dice todo lo que tienes que hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que el plan, el camino, lo traza la voz interior, no tu ego, no tu versión actual. Lo traza la inteligencia infinita, lo traza tu mejor versión, tu versión elevada. La imagen que estás poniendo en mente, eso es la voz interior. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene la versión de ti que ya vive la realidad deseada, que ya tiene todo aquello que desea, de hablar con tu versión actual, es mediante la voz interior, es mediante la conciencia, la intuición. Y es desde esta intuición desde donde se crean los planes definidos que te llevan a ser esa persona, que te llevan a tener esa realidad que te gustaría. Es decir, yo primero que nada, te voy a poner mi ejemplo para que lo puedas entender mucho mejor. Yo primero que nada, ¿qué hice? Poner la imagen de aquello que me gustaría tener. Y puse la imagen de lo que ahora mismo vivo. Eso, influencia con mi marca personal, dinero con el negocio online, clientes con resultados, estabilidad mental emocional, absolutamente en forma, tal. Cuando yo no tenía nada, en 2023, cuando estaba completamente perdido, puse eso en mente. A raíz de poner eso en mente, yo empecé a repetirlo. Por lo tanto, se convirtió en un pensamiento dominante. ¿Qué provocó que se convirtiera en un pensamiento dominante? Que ahora mi voz interior me iba a empezar a hablar desde esa imagen. Es decir, cuando yo mantuve eso en la mente, ¿qué empezó a decirme la voz interior? Crea un vídeo, date al mundo, sal de la zona de confort, busca a esos clientes, lee, invierte en mentores para poder crecer. ¿Por qué mi intuición me iba diciendo todo eso? Porque yo estaba manteniendo en el pensamiento dominante la imagen de lo que quería tener. Entonces, cuando tú mantienes como pensamiento dominante gracias a la imaginación la imagen de lo que te gustaría tener, tu propia intuición es la que te dice todo lo que tienes que hacer, es la que crea tus propios planes por ti. Entonces mi intuición me decía, crea la marca personal, reúnete con este cliente, empieza a ir al gimnasio, empieza a desarrollarte personalmente, trabaja aquí, pone el dinero sobre la mesa como hemos puesto todos para poder crecer. Entonces mi intuición me iba diciendo todo lo que yo tenía que hacer. ¿Y qué pasó cuando yo mantuve recurrentemente en el tiempo lo que mi voz interna me estaba diciendo? Que yo tenía la realidad deseada. Porque no podía pasar otra cosa, se vuelve inevitable. ¿Por qué? Porque la voz interior es la voz de la persona que ya tiene eso que te gustaría tener. Es la imagen. La imagen que tú ahora mismo ves, que manifiestas, te habla mediante la voz interior. Por eso cuando escuchas la voz interior te sientes bien, porque estás yendo hacia esa imagen que te gustaría obtener. Pero cuando no la escuchas te sientes mal. ¿Qué pasaba cuando yo salía de fiesta, fumaba, bebía, tenía relaciones tóxicas, decía mentiras, tenía miedo, me quedaba en la zona de confort? ¿Qué pasaba? Que yo me sentía mal. ¿Por qué me sentía mal? Porque estaba haciendo todo lo contrario a lo que me estaba diciendo la voz interior. Y eso quería decir que yo me estaba alejando de la imagen que quería obtener. Entonces hice este cambio. Entendí que no tengo que saber cómo llegar a eso, sino que solo tengo que mantener en la mente lo que quiero. Porque cuando mantengo en la mente lo que quiero, de forma natural, mi propia voz interna me dice todo lo que tengo que hacer, me dicta el camino. Ahora bien, importante aquí, no solo necesitamos utilizar la facultad de la imaginación y la percepción para empezar a identificarnos con esa versión de nosotros,
necesitamos voluntad. ¿Voluntad para qué? Para hacer y poner en práctica lo que la voz interior te está diciendo, lo que el otro yo te está hablando internamente. ¿Qué pasa? Que tú ahora mismo, tu voz interna, no deja de decirte cosas. Te dice que salgas de la zona de confort, te dice que accedas a mi consultoría, te dice que empieces a exponerte en redes sociales, te dice que trates mejor a las personas, te dice que no digas mentiras, que no tengas malos hábitos, que te levantes temprano, que trabajes en tu físico, que digas la verdad, que pienses, digas y hagas lo mismo. Tu voz interna te dice en todo momento lo que tienes que hacer, porque es lo que haría tu versión ideal, es lo que haría el otro yo que ya vive la vida que te gustaría tener. Ahora, ¿qué pasa? Que esa voz interna te lo dice, pero ¿tú lo haces? No lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque tienes miedo. ¿Por qué no lo haces? Porque tienes la creencia de que la voz interna te va a decir que hagas cosas cómodas, y no. La voz interna te hace hacer cosas que no has hecho nunca, te hace hacerlo difícil. ¿Por qué? Porque los planes que tienes que hacer para conseguir más resultados de los que tienes son difíciles, por propia lógica. Los planes que te dice la voz interior son difíciles porque tu versión ideal hace cosas distintas a las que tú haces ahora. Por eso tu versión ideal tiene unos resultados distintos a los que tú tienes ahora. Entonces, tienes que poner en funcionamiento no solo la imaginación y la percepción, sino la voluntad de hacer lo que mi voz interior me decía. Mi voz interior me decía que creara la marca personal, que me reuniera con esos clientes, que fuera al gimnasio. ¿Qué te crees? ¿Que eso para mí no era difícil? Mi voz interior me decía que dejara todas las relaciones, que dejara la relación de pareja que tenía, que dejara de la fiesta, el alcohol, que me alejara de todo. ¿Qué te crees? ¿Que no fue difícil para mí? Claro que fue difícil. Me dio miedo, salía por completo de la zona de confort, pero ¿qué más me daba a mí? Me daba absolutamente igual, porque si la voz interior me lo decía, esos eran los planes que me iban a llevar a la realidad deseada. Y mi realidad deseada estaba por encima del miedo que yo experimentaba, porque tenía un deseo ardiente. Por eso el deseo lo es todo, es el primer paso para el cambio de realidad. Pero si tú no pones en práctica lo que la voz interna te está diciendo, nunca podrás progresar. Y ese es el error que ahora mismo te mantiene a ti en bucle, que te mantiene en ese trance en donde nunca crece. Porque imaginación es imagen más acción. Si tú solo te mantienes en la imagen y piensas en tu realidad deseada, pero no haces lo que tu voz interna te dice, déjame decirte una cosilla, nunca vas a cambiar tu realidad. Yo no solo mantuve en la mente, no solo mantuve en la mente mi realidad deseada y lo que quería, sino que actué como esa identidad. Hice lo que mi voz interna me decía sin cuestionar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces lo que tu versión, o sea, lo que tu voz interior hace, o sea, te dice que tú por añadidura consigues todo lo que deseabas? Consigues todos los resultados que te gustaría obtener. De hecho, lo que siempre digo, no me creas, compruébalo por ti mismo. La gente que está en mi consultoría y la gente que ve este contenido gratis y lo aplica, se va a otro nivel. No, la cantidad de testimonios que tengo con este contenido gratis y los testimonios de mis clientes, de mi coaching, de la fase 2, que es donde ya te vas a otro nivel porque estás durante un año entero trabajando conmigo, son de otro nivel. Gente que recupera la inversión en un mes y medio, gente que pierde muchísima cantidad de kilos y que hace un cambio físico en sus 2 primeros meses, gente que consigue conectar con una vibración y con una energía que no había conectado en su vida y a raíz de ahí recupera relaciones, se convierte en el protector de su familia, gana más dinero, o sea, es que es una locura. Pero ¿y todo por qué es? Porque esto que te comparto, los principios universales y mentales, funcionan para todo el mundo, ¿vale? Es decir, no falla la información, fallan las personas. No falla lo que te estoy diciendo, el mensaje, fallas tú. Eres tú el problema. Pero si tú me escuchas porque yo ya vivo lo que te gustaría vivir y lo aplicas, tú cambias tu realidad. Pero déjame decirte una cosa, yo no he llegado hasta aquí y yo no he podido entender todo esto sin antes poner el dinero en mi mente, sin antes invertir en mí. ¿Por qué? Porque tu voz interna te va a decir lo que tienes que hacer, pero tú vas a estar siempre dudando si hacerlo o no hacerlo, te va a costar mucho. Por lo tanto, ¿qué hacía yo cuando me pasaba eso? Invertir en el mentor, es decir, en la persona que ya tenía esa realidad. Entonces, cuando yo invertía en esa realidad, ya sabía exactamente todo lo que tenía que hacer. Y como me juntaba con esa persona y veía cómo operaba en el día a día y todo lo que hacía, me contagiaba de esa energía y sustituía el miedo por la fe. Yo tenía fe y actuaba desde esa identidad. ¿Por qué? Porque me estaba formando con la persona que ya tenía lo que me gustaría. Entonces me decía todo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, mis planes eran exactamente los que me llevaban a la realidad deseada. Tú ahora mismo fallas en tus planes, si no ya tuvieras la realidad deseada.
Entonces, tú creas los planes exactos que te llevan a vivir tu mejor vida cuando la versión de ti, imaginaria, te lo dice con la voz interior, o cuando te juntas con la persona que ya vive esa vida y que te lo puede decir de forma cercana. Para eso yo puse mi consultoría, para poder ayudarlos a ustedes, para poder decirles de forma concreta todo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿a qué estás esperando? O sea, es que solo te tengo que decir lo que tienes que hacer y tu realidad se va a otro nivel. ¿A qué estás esperando para acceder? Son simplemente 100 tristes euros. 100 euros por tener una mentoría privada conmigo para poner tu vida en orden y que yo te pueda decir todo lo que tienes que hacer. Son 100 tristes euros que puedes encontrar hoy y que puedes ponerlo y que créeme que cambiarán tu vida. Pero como siempre, a la vista está que tu realidad no cambia. Entonces, ¿a qué estás esperando? ¿A que cambie por arte de magia? No. Pon el dinero como lo hemos puesto todos, 100 tristes euros, que van a dar para que tú cambies tu realidad por completo. Ahora bien, si ya quieres dar un paso más y de verdad sacar tu verdadero potencial, cambiar tu realidad en tiempo récord y crear tu marca personal para generar ingresos, ya tienes la fase 2 de mi programa. Es donde estás durante un año entero trabajando conmigo y es donde tienes más cercanía a mí. Porque tienes todas las semanas mentorías, tienes acceso al WhatsApp con la comunidad, tienes el curso sobre las leyes, el curso sobre el negocio, el curso sobre el sistema de mejora personal, tienes mi propia plantilla de acción que yo te doy para que sepas qué hacer cada día, tienes mentorías por audio, tienes una llamada 1-a-1 inicial conmigo, o sea, tienes de todo para cambiar tu realidad en tiempo récord, despertar tu verdadero potencial, entender las leyes del universo y crear tu marca personal para generar ingresos. Eso ya es la fase 2, un año entero conmigo, que obviamente esto tiene un valor real de 5 o 6 mil euros, ahora está por solo 1.500, pero si todavía no puedes llegar ahí, empieza por la fase 1. Tenemos una mentoría 1-a-1 conmigo en donde por simplemente 100 euros pongo toda tu vida en orden y te digo todo lo que tienes que hacer. Entonces, si ahora mismo no cambias y no consigues tus resultados, es por tu culpa, es porque no pones el dinero, como lo hemos puesto todo. Si no pones el dinero, no juegas el juego. Si no pones y no inviertes, no estás ni siquiera jugando el juego de la vida. Estás simplemente por ahí viéndolas pasar. Por eso tú no avanzas. Y por eso la gente que se junta a mí avanza sin parar. Porque la gente se junta a personas que saben hacia dónde van. Entonces, pon el dinero si quieres avanzar. Te espero en mi consultoría, tienes el link de la descripción, mi WhatsApp para poder hablarme, te paso la información y te doy acceso. Te espero dentro. Chao, chao.